¿Quién fue Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina nació en 1520 en Sevilla y ingresó al monasterio Jerónimo de San Isidro de Campos de Santiponce, Sevilla, como monje. Pronto tuvo contacto con la Reforma y se convirtió en un partidario de ella, siendo perseguido por la Inquisición, en parte por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Desatada la represión, prefirió abandonar el monasterio y huir con unos amigos de confianza a Ginebra en 1557, entre los cuales lo acompañó Cipriano de Valera. Sin embargo, lo que vio en Ginebra no le agradó mucho. En 1553 se había ejecutado a Miguel Servet y el tratamiento dado a disidentes era muy controvertido. Por lo tanto, Reina era opuesto a la ejecución de herejes reales o supuestos por considerarla una afrenta al testimonio de Jesús. Tradujo secretamente el libro de Sebastián Castellón sobre los herejes. Aunque Casiodoro de Reina fue firmemente trinitario y por tanto no compartía las creencias unitarias a causa de las cuales fue quemado Servet, no podía aceptar que se ejecutara a alguien por sus creencias. Entró en contradicción con Juan Calvino y la rigidez que imperaba en ese momento en Ginebra. Ginebra se había convertido en una nueva Roma, por lo que decidió marcharse a Frankfurt, Alemania, ciudad del nacimiento de la esposa de Reina. Sostuvo contra la opinión dominante que a los anabaptistas pacifistas se les debía considerar como hermanos. Entre tanto, la Inquisición Católica realizó en Sevilla, en el año 1562, un auto de fe en el que fue quemada una esfinge de Casiodoro de Reina. Sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de los Libros Prohibidos y fue declarado hereje, es decir, jefe de herejes. En Inglaterra, donde la reina Isabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, fue ordenado en 1562 como pastor de la Iglesia de Inglaterra en el Templo de Santa María de Hans. Allí ejerció como pastor de una congregación de calvinistas y simultáneamente comenzó con su gran visión y sueño, que fue traducir la Biblia a la lengua castellana, la primera que se hacía en nuestro idioma. Hasta ese momento existían algunas traducciones del Nuevo Testamento o de algunos otros libros de la Biblia, pero no existía toda la Biblia en español. Entonces, allí comienza a plasmar su idea. Hay que anotar que la Biblia políglota, impresa en 1514 y 1517 en Alcalá de Henares, solo contenía los textos del latín, junto a sus lenguas originales griego, hebreo y arameo. Su colaborador más cercano, Caspar Zapata, el asistente de Reina para la traducción de la Biblia, hizo que la comunidad calvinista de habla francesa criticara duramente la traducción de Reina de la Biblia y hasta llegó a acusarlo de cosas muy graves. Por ello debió huir a Amberes en el año 1564. Económicamente estaba bastante limitado Reina para publicar. Sin embargo, escribió, además del primer gran libro contra la Inquisición, titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, que publicó en Heidelberg en 1567 bajo el seudónimo de Reinaldus Gonzalibus Montanus. La obra se editó en latín, pero fue traducida inmediatamente al inglés, al francés y al alemán. Finalmente, en 1567 fue a Basilea para continuar el proyecto de la Biblia, habiendo ya traducido el Antiguo Testamento. El primer contrato para una edición de 1100 ejemplares fue firmado en el verano de 1567 con el famoso editor Oporino.
por desgracia para Reina, en junio de 1568 murió Oporino y el proyecto de la Biblia quedó allí estancado. Los 400 florines para la producción de la Biblia recaudados en Frankfurt no se pudieron recuperar. Para colmo de esta desgracia, los enemigos españoles de Reina buscaban reimprimir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en Francia, con todas las notas de la Biblia francesa de Ginebra, y para ello exigieron el dinero donado para la Biblia de Reina. A este conflicto puso fin el embajador francés de Ávila, quien, teniendo conocimiento del proyecto, hizo detener al impresor y todos los cuadernillos ya impresos, así como el ejemplar del Nuevo Testamento de 1556, con las anotaciones escritas para la nueva edición, lo cual fue requisado y enviado a Felipe II. Después de lo anterior, Reina encomendó la publicación de su traducción de la Biblia a Tomás Guarín. El logo de esta edición cautivó a Reina, por lo cual decidió ponerlo en la portada de la edición. Por eso, esta versión castellana fue conocida como la Biblia del Oso y se publicó al fin en Basilea en 1569. El costo de la edición fue de 300 florines. Líderes cristianos y el consejo principal de esta ciudad apoyaron la obra con todas sus fuerzas, y como muestra de gratitud, Casiodoro de Reina dedicó un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea, que aún se conserva. Se tiraron esta primera edición 2.600 ejemplares, esta cifra dada por Cipriano de Valera en su introducción de la Biblia del Cántaro, revisada posteriormente de la Biblia de Reina. A pesar de los obstáculos que había para su venta en 1596, ya que habían agotado totalmente, dicha obra fue la primera Biblia cristiana impresa completamente en idioma castellano. Hoy es reconocida como un valioso aporte a la literatura española. La Biblia de Cipriano de Valera, publicada en 1602, en realidad una edición corregida de la traducción de Reina, tal como se conoce en las versiones actuales llamadas Reina Valera. Sin embargo, estas versiones modernas suprimen los libros deuterocanónicos por acción de las Sociedades Bíblicas de Londres, traducciones por Reina y colocadas como apéndice de la edición de Valera, a la manera de la Biblia de Lutero. Contaban con la tercer libro de Esdras, cuarto libro de Esdras, la oración de Manasés. Tales acciones fueron para intentar cumplir las reglas del Concilio de Trento en lo relativo a las Sagradas Escrituras, pero fallaron. Casiodoro de Reina vivió en Amberes hasta 1585, año en que las tropas del rey español Felipe II se apoderaron de la ciudad, y entonces retornó a Frankfurt, Alemania, donde le habían concedido la ciudadanía en 1573. Se sostuvo 8 años con un comercio de sedas que estableció. Teniendo ya más de 70 años, fue elegido pastor auxiliar en 1593. Pudo ejercer su ministerio 8 meses, pues que murió el 15 de marzo de 1594. Al morir, le sucedió como pastor de la comunidad luterana de habla francesa en Frankfurt uno de sus hijos, Marcos. Allí se conserva un retrato suyo al óleo en el orfanato de los holandeses y un grabado en la sala de sesiones de los ministros evangélicos de esa ciudad, donde era muy respetado. Si bien Casiodoro de Reina no fue el primer traductor de la Biblia al español, porque había otros escritores y otros teólogos que escribieron parte de la Biblia en español, podemos reconocer el gran esfuerzo que él realizó para completar la primera Biblia totalmente en español, para que la gente común y corriente pudiera acceder a la palabra de Dios. Y este fue el gran logro
poder poner en manos de toda la gente una Biblia en el idioma que el pueblo entendiera. Hasta ese momento las traducciones eran en latín y las misas o las ceremonias religiosas se realizaban en latín. Por lo tanto, damos gracias a Dios por hombres valientes como Cipriano de Valera, como Casiodoro de Reina, y otros tantos que hicieron posible que la Biblia pudiera estar al alcance de todos. Y hoy podemos contar con estas y otras versiones de la Biblia y traducciones fieles que nos permiten leer la palabra de Dios.